Corría el año 1946. Dos exmilitares japoneses creaban una empresa llamada Empresa de Ingeniería de Telecomunicaciones de Tokio. El señor Akio Morita y el señor Masaru Ibuka, dos exmilitares que participaron en la Segunda Guerra Mundial, juntaban conocimientos, uno ingeniero y el otro químico. Ambos, compartiendo su gusto por la electrónica, emprenden un negocio, esto con la finalidad de aportar para la reconstrucción de su país, el cual había quedado devastado por la guerra. Con esto en mente, trabajaron juntos por 9 años, siendo en el año 1955 cuando daban a conocer su primer radio de transistores portátil del mundo, la TR-55. Pero la empresa, en ese momento llamada Empresa de Ingeniería de Telecomunicaciones de Tokio, no podía ingresar al mercado con ese nombre. Asimismo, el mismo año del lanzamiento de su producto, este también pasó de Ingeniería de Telecomunicaciones de Tokio a Sony, una palabra derivada de sonus, que en latín significa sonido. Ya con el nuevo nombre y con el primer producto ya producido, incursionaron en varios países, publicitando su producto. Empezaron en Nueva York. El señor Morita tomó la decisión de ir personalmente a vender su producto estrella. Visitó muchos mayoristas de esta ciudad, pero uno tras otro lo rechazaron, diciéndole que los productos japoneses no eran bien vistos, ya que tenían la fama de ser producidos con una muy baja calidad de ensamble. El señor Morita no desistió de su meta. Un día, un golpe de suerte, el señor Morita llegó a las instalaciones de Bulova Watch Company, una empresa importante de relojes. Ellos se interesaron en su radio. El señor Arthur Gold, el director de la división de radios, examinó el radio de Morita minuciosamente, dando visto bueno y solicitando 100,000 unidades. El señor Morita estaba muy feliz al escuchar la petición, pero no todo iba bien. El señor Gold le impuso algunas condiciones. Una de ellas era cambiar el nombre de Sony por el de Bulova, ya que se vendería más con el nombre de su empresa norteamericana que con la propia. Esto llevó al señor Morita a rechazar la oferta. Asimismo, el señor Morita exclamó al señor Gold: en 50 años verá que nuestra empresa será más famosa que ustedes. Y se retiró. El señor Morita regresó a Japón, a sus oficinas centrales, llamó a todos en la empresa y de esa manera fundaron un departamento de ventas en el extranjero. De esa manera ellos podrían comenzar a vender sus productos ellos mismos. Llamaron al señor Akira Higuchi, le encomendaron la tarea de seleccionar al personal para su departamento de ventas. El señor Higuchi publicó en los periódicos la propuesta de trabajo, pero nadie se presentó. El señor Higuchi comentaba que ninguna persona con estudios quería trabajar en una empresa tan pequeña que nadie conoce. Esto lo llevó a pedir ayuda de sus familiares. Llamó a uno de sus primos, el señor Kazutoyo Komatsu. Era el indicado, ya que él podía hablar muy bien el idioma inglés, así que lo convenció de trabajar con ellos en su pequeña empresa. El señor Komatsu puso manos a la obra, llevándose con él al señor Hiroshi Okochi. Entre ellos dos tenían como encomienda vender muchos radios. Cada uno viajó a diferentes partes. El señor Komatsu partió a Europa y el señor Okochi a los Estados Unidos, llevando con ellos el modelo más reciente de Sony. Batallaron mucho para poder posicionarse en los diferentes mercados del mundo, pero como todo proyecto con esfuerzo, perseverancia y paciencia, ellos lograron realizar las ventas. El mercado que más les estaba resultando era el americano. Rápidamente su plantilla de ventas aumentó a 20 personas. Los pedidos eran muchos, pero así como aumentaron sus pedidos, los problemas se hicieron presentes. El radio empezó a fallar en gran cantidad. Se devolvieron muchos radios por falla. El señor Akio Morita envió a 2 técnicos a revisar los radios para poder dar solución al problema. Los técnicos comenzaron a revisar los radios, encontrando una falla en los condensadores. Desconcertados buscaron el motivo de la falla. Tardaron mucho tiempo inspeccionando los radios sin encontrar solución, dado que su armado era el indicado y no tendría por qué dar falla. Fueron más allá, dando como resultado que el problema se debía al transporte de los componentes.
El traslado desde Tokio era por barco. Dicho transporte afectaba de manera considerable a los componentes internos al exponerse a las altas temperaturas que recibían en su traslado. Inmediatamente se pusieron en contacto con las oficinas centrales para que cambiaran los condensadores por unos más resistentes. Un nuevo lote llegó a Estados Unidos y los vendedores partieron a repartir y vender los nuevos radios con los condensadores más resistentes. En efecto, los radios ya no fallaron y por fin Sony empezaba su ascenso. Sony no comenzó con los radios portátiles. Antes de la TR-55, Sony produjo una grabadora de sonido, la cual fue lanzada en el año 1950, llamada tipo G. En 1950, 4 años más tarde, fabricarían el primer transistor japonés, y al año siguiente, en 1955, desarrollan la primera radio de transistores del mundo, que en esta ocasión sí es la TR-55. 2 años después presentan la TR-62 y la TR-63 a nivel mundial. Morita compró la tecnología de estado sólido, que sirvió a Sony para darse a conocer en el mundo con su radio de transistores. El 5 de abril de 1979, Sony lanzó un concepto de audio personal, el cual fue muy exitoso. El Walkman, un reproductor de audio estéreo portátil lanzado al mercado por primera vez en 1979. Sony vendió millones de unidades en sus comienzos. Permitía obtener una calidad de sonido similar a la de un equipo casero sin ser tan voluminoso. La amplia difusión de Walkman también cambió radicalmente el negocio de los tocadiscos y le dio el primer golpe al disco de vinilo, ya que el casete era más fácil de reproducir y económico. El primer amplificador que Sony creó fue el TA-1120, el primer amplificador con transistores de silicio. El mismo contaba con una salida nominal de 160 watts a 8 ohms. Dicha unidad pesaba 11 kilos. Posteriormente, en el año 1982, Sony lanza el primer reproductor de discos compactos del mundo, el CD de 12 centímetros, en el que las señales musicales se grababan digitalmente. Marcó el nacimiento del sonido avanzado de alta fidelidad, abriendo nuevos horizontes para el audio digital. En el año 2003, Sony lanzaba su línea Genesis. Este mismo año la empresa compró Aiwa, una vieja marca de sonido japonesa. Dicha marca también tenía muy buena calidad de sonido. Ciertamente, en opinión personal, siento que Aiwa influyó mucho en Sony para que ellos lanzaran su nueva línea, ya que en aspecto físico los Genesis y Aiwa tenían similitudes estéticas. Un ejemplo de ello es el Aiwa DBX DS55. Yo tuve uno. Puedo dar fe que tiene una calidad de sonido muy equilibrada. Tenía un ecualizador manual y tenía salidas de 3 vías, donde se separaba voz media, bajos y agudos. Bueno, después haremos un video a esa línea de sonido. Regresando, Sony lanzó su línea Genesis, el cual venía con 6 modelos, los cuales eran el MHC GN800, el MHC GN700 y el MHC GN600. También estaban las versiones MHC 550 y el MHC GR330. Estos fueron los primeros mini componentes que Sony lanzó al mercado. Y bueno, mis amigos, dejaré el video hasta aquí. Más que nada quería compartirles la historia de los comienzos de Sony, como una empresa que surgió del desastre de una guerra a una empresa que hoy en día ya no hace más mini componentes. Ya no tiene una división de sonido igual. O más bien se enfocan más en lo que son audio más ligero y más portátil. Pues nada, mis amigos, hasta aquí. Espero que el video les haya gustado. De igual manera, posteriormente les iré sacando más contenido similar. Si les gustó, pues dejen su like y pues aquí andamos haciendo videitos. Gracias.